Tragedia en el Ecuador que impacta a toda la región, el asesinato del candidato presidencial Villavicencio a la salida de un mitin. Esto es una situación que nos pone a reflexionar a todos nosotros, incluyendo por supuesto a República Dominicana como parte de este concierto de las democracias de Latinoamérica. Una división social, política que llega a las peores consecuencias y es el ejemplo de lo que tenemos que evitar los dominicanos, nuestra solidaridad para con la familia ecuatoriana, sobre todo la del candidato ex asambleísta Villavicencio, quien había denunciado estas amenazas, quien había enfrentado al crimen organizado, a varios narcotraficantes en el Ecuador, opuesto y un cruento político que enfrentaba y denunciaba a Correa, el presidente Rafael Correa, quien luego de su salida de la presidencia de Ecuador se dedicó evidentemente a tratar de reconstruir su poder, perseguido por la justicia, declarado prófugo y bastante polarizada la situación. Apenas 11 días acontece este asesinato en el Ecuador de las elecciones presidenciales, vínculos con el crimen organizado, un sicario malherido que termina muriendo camino al hospital, de los presuntos responsables de este hecho. Todos los detalles de esta tragedia, como siempre, viendo más allá de la curva con su amigo el demócrata, el hijo de don Pancho y doña Fela. Un saludito a todos los dominicanos de buena voluntad que están radicados en el exterior, esa comunidad que siempre nos sigue y nos apoya desde cualquier parte del planeta. Recuerde que vamos rumbo a los 100,000 suscriptores en Más Allá de la Curva. Necesito que se suscriba ahora. Es gratuito, es totalmente secreto y es de las pocas cosas que le pedimos a cambio de el trabajo que hacemos con mucha humildad, con mucha entrega. Nos encontramos en unos días de vacaciones con la familia, pero como siempre digo, no importa en qué parte del planeta estemos, siempre la responsabilidad es primero. Cuento con cada uno de ustedes. De la misma manera, pedirles que se suscriban a nuestras redes sociales, @eldemócrata_rd, en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. En todas las redes sociales nos encuentra como El Demócrata. Este candidato Villavicencio fue asambleísta, como le digo, viene de estratos muy humildes, mesero, fue una pescador, alguien que se construyó a sí mismo, muchas historias parecidas. Y eso lo tenemos en común con los políticos ecuatorianos y muchos políticos, al igual que de El Salvador, de Bolivia, de Guatemala, de Nicaragua, por supuesto, de República Dominicana. En su caso, este no fue el primer atentado que recibió en el año septiembre del año 2022. Su casa fue tiroteada, su esposa se levantó sorprendida, asustada, junto a sus hijas, y Villavicencio hizo la denuncia. Unos pocos legisladores se solidarizaron con él en ese momento y todo según las propias palabras de Eloy Ochizo, asesinado, candidato a la presidencia, en ese momento diputado, asambleísta de Ecuador, se debió una denuncia muy grave a cárteles del narcotráfico vinculados, según Villavicencio, al partido de Rafael Correa, al correísmo. Y fue un discurso que abrazó de manera muy constante, sistemática. Villavicencio está muy dividida la política en el Ecuador, empresarios, conservadores, socialistas de izquierda. Hay que recordar que el presidente Guillermo Lasso ha tenido en su presidencia muchos vaivenes, altas y bajas. La criminalidad se ha disparado. Precisamente Villavicencio venía haciendo denuncias muy fuertes a Rafael Correa, al correísmo. Correa también, hay muchas publicaciones refiriéndose de manera directa a Villavicencio como un fracasado, como alguien resentido. Hablaba el propio Correa en muchas publicaciones, incluso recientes, de una venganza personal en las urnas. Ahora ha hecho de alguna manera u otra con este crimen
es inevitable que se vincule al correísmo. No estoy diciendo con esto, es importante aclararlo, que seguidores o cercanos o relacionados al expresidente Rafael Correa tengan nada que ver, pero cuando usted habla de venganza, cuando usted tiene un enfrentamiento donde el propio expresidente Rafael Correa se dirigía de esta manera a Villavicencio, no es descabellado ni puede extrañar a nadie. Pero por otro lado, el propio Villavicencio, cuando se refería a Correa, se refería con el mote de prófugo, el prófugo Correa. Entonces, son también, ¿por qué no?, de esos detalles que hay que traer a colación para vincularlos en República Dominicana y poder dar, desde mi punto de vista, las lecciones aprendidas sobre este evento, esta tragedia, que no solamente enluta al Ecuador, a la familia de este candidato presidencial, sino que crea un aura, un clima de gobernabilidad bastante difuso. Las elecciones habrá que ver hasta qué punto se pueden mantener en pie. Ya el presidente, a escasos 10 días de entregar Guillermo Lasso, convocó a todas las autoridades de la Fiscalía de Quito, Ecuador, de la capital ecuatoriana, a todas las autoridades, en los organismos de inteligencia. Se han hecho operaciones, menos de 24 horas de allanamiento. Hay ya cerca de una decena de presos bajo investigación. El hecho ocurrió justamente, y quiero compartirle fragmentos de este video, en un meeting, en un teatro de una de las localidades de Quito, donde el propio Villavicencio decía que no tenía miedo. Él justamente en ese meeting señalaba que las amenazas no le iban a parar, que había que enfrentar el crimen organizado. Había recibido amenazas también que recientemente había denunciado por parte de los cárteles. El área Nico, un narcotraficante, lo más famoso de Ecuador también, había sido señalado por Villavicencio como responsable de amenazarlo a él y a su equipo de campaña. Se negaba a usar chaleco antibala. Quiero que usted mismo lo escuche para que veamos la gravedad de este hecho, que parece una crónica de una muerte anunciada, al mejor estilo de Gabriel García Márquez, ese grande de la literatura latinoamericana y colombiana. Escúchelo usted mismo. A mí me han dicho que use el chaleco. Aquí estoy. Camisa sudada, carajo. Ustedes son mi chaleco antibalas. Yo lo necesito. Ustedes son un pueblo valiente y yo soy valiente como ustedes. Ustedes son quienes se cuidan. Vengan, aquí estoy. Dijeron que me van a llevar. Aquí estoy. Aquí está Bombilla. Que vengan los capos del narco. Vengan. Que vengan los sicarios. Que vengan los vacunadores. Se acabó el tiempo de la amenaza. Aquí estoy yo. Que me van a quebrar. Pero nunca van a quebrarme. Muchas gracias por estar allí. Suscríbase, active la campanita. Recuerde seguirnos tanto en Más Allá de la Curva como en El Demócrata. A mi gente querida de Ecuador, de El Salvador, de Nicaragua, a los ecuatorianos que nos ven, a los colombianos. Dígame de qué parte, de qué país de la región de Latinoamérica usted conecta con nosotros. Para mí es más que un honor. Recuerde que tenemos nuestro libro, La Plaza de la Bandera y el derrumbe del pacto secreto de la corrupción, a su disposición. En Amazon usted puede comprar este libro, también en Librería Cuesta de Santo Domingo, de Santiago, Aris Lico en Estados Unidos y para toda Europa, en este número que le dejo debajo, y ventas directas también con Christopher Vázquez. Gracias a cada uno de ustedes. Cuento con su apoyo. La farmacia EBC, la farmacia de todos los dominicanos, 20% de descuento a partir de compras de 300 pesos. EBC, la farmacia de todos los dominicanos. Cava Consulting, corredores de seguros, contigo hasta el final. En República Dominicana, en cualquier parte del país, sus seguros de vehículo, de motor, de vida, de riesgo internacional, Cava Consulting son los expertos en seguros. Así que se los recomienda a su amigo El Demócrata. Sigan las redes de Cava y llame a estos números que le comparto de la misma manera también. Mire,
Villavicencio era un candidato que había abrazado la causa de que había que perseguir al narcotráfico, de que había que eliminar el crimen organizado. Había dicho cuando se hizo ese primer atentado en el año 2022 que cuando se mezcla el narcotráfico con la política no hay nada que buscar, haciendo alusión a la responsabilidad directa de Rafael Correa. Ahora quedan 6 candidatos. Villavicencio fue uno de los primeros 6 de 7 candidatos, uno de los primeros en inscribirse a las presidenciales del Ecuador. Hay 3 conservadores derechistas, incluso varios empresarios. La candidata que tiene el liderazgo con cerca de un 30% en Ecuador, es una fiel seguidora, una ARFID del presidente Correa. Está también el vicepresidente de Lenín Moreno, que corrió bajo su mandato como segundo al mando, que está aspirando también a las presidenciales. Habrá que ver cómo todo esto impacta a la sociedad ecuatoriana, al sistema de partidos políticos. Hay que hablar, es innegable, de cómo la democracia se sustenta en los pilares del sistema de partidos políticos, y de la misma forma en que en República Dominicana hemos venido viendo cómo el narcotráfico permea a la política, a la democracia, antes con el financiamiento de diputados, de senadores. Hoy es gran parte de la tragedia que sucede ante nuestros ojos y que no podemos dejar de pasar por debajo de la mesa, es que ya no solo es el financiamiento del narcotráfico, de estructuras de lavado de activos y del crimen organizado quien financia, sino que representantes, miembros, personas con expedientes con estas estructuras criminales son en República Dominicana hoy diputados, diputadas, senadores, legisladores, alcaldes, y eso es muy peligroso. ¿Qué es primero? Fortalecer y apostar al sistema de partidos políticos para que evitemos la degradación, el debilitamiento de las instituciones. En República Dominicana hemos gozado con mucho déficit, con muchos puntos de mejora, de una gran estabilidad. Pongo por delante el déficit, las mejoras, las asignaturas pendientes, porque estamos lejos en República Dominicana, al igual que en gran parte de la región, de alcanzar un estadio de desarrollo donde uno diga, bueno, la democracia ha funcionado, es una democracia plena. Pero, y sin el pero, lo importante es que sepamos valorar la estabilidad, la seguridad, que no lleguemos nunca, Dios nos libre, a ser un narcoestado, a que no dejemos que las pandillas y la criminalidad tengan más presencia que la seguridad. Hay gente que apuesta al libertinaje, pero no puede aspirarse a tener un sistema de partidos políticos fuertes si los mismos partidos, si sus líderes de la sociedad civil, del empresariado y los políticos mismos del PRM, del PLD, de la Fuerza del Pueblo, un partido emergente con un 3 veces presidente como Leonel, Hipólito Mejía con su liderazgo, el presidente Abinader, los reformistas, Opción Democrática, una nueva propuesta socialista inclinada más hacia el ala de izquierda, País Posible de Milton Morrison, Guillermo Moreno, Soto Jiménez. Pongan todos los liderazgos, los partidos, todos tienen que entender que no podemos seguir abrazando la corrupción, la impunidad, engañando al pueblo y a la vez apostando a que fortalezcamos el sistema de partidos políticos. Son los partidos, son los políticos, ese liderazgo empresarial, religioso y militar, el primero que tiene que hacer las correcciones en todo lo que funciona mal para que la gente pueda volver a creer o crea más en los políticos, porque hay no solamente una falta de esperanza, sino de credibilidad en todo lo que huele a político, y eso es lo que va llevando a que entonces, sin darnos cuentas, se den estas manifestaciones como ha llegado a sufrirse en el Ecuador, lo que se vive en Nicaragua con Daniel Ortega, lo que se está viviendo en gran parte de la región, en Bolivia, en Venezuela, con Chávez, con Maduro. Entonces, todo esto nos deja muchos aprendizajes. Villavicencio, lamentablemente, un hombre valiente, asambleísta, no estaba entre las primeras opciones de cara a las encuestas en el Ecuador, tenía entre un 10 y un 15%, estaba ubicado entre tercer y quinto lugar, pero hubiese sido determinante, era determinante en una eventual segunda vuelta su propuesta, su candidatura, algo que lamentamos, que condenamos
Y quiero preguntarle a usted, ¿qué tan lejos entienden ustedes que estamos en República Dominicana de ver actuaciones donde el crimen organizado, el narcotráfico, lleve acciones como esta? Villavicencio había denunciado también que dentro de las estructuras vinculadas al apresamiento de Nicolás Petro, hijo del presidente colombiano Petro, estaban vinculados figuras muy cercanas a los sectores de poder en Ecuador. Se habla de que esto también que es parte de las incidencias que motivaron el encargo de su asesinato. Apresaron y nosotros publicamos en primicia también a uno de los sicarios que dispararon a quemarropa, fallos de seguridad, penetraron el cerco. Ese presunto sicario murió cuando era trasladado en ambulancia. También se especula que es un modus operandi de que no lleguen nunca testigos responsables de crímenes de Estado como este vivos a los centros médicos. Hay muchas cosas que ver, pero la pregunta es, ¿estamos lejos de República Dominicana? ¿Qué tenemos que hacer para evitar todo esto? ¿Le preocupa o no el rumbo que va llevando Centroamérica, Suramérica y República Dominicana de manera especial? Ahora le toca a usted. Leo sus comentarios. Bendiciones.